Bien, el día de hoy vamos a trabajar con un algoritmo que es el algoritmo de Floyd-Warshall. El algoritmo de Floyd-Warshall tiene el mismo objetivo, ¿sale? Que el algoritmo de Dijkstra, ¿sale? La búsqueda de la ruta o camino más corto. Las diferencias principales entre Floyd, Warshall y Dijkstra es que, por ejemplo, Dijkstra va de S hacia T, es decir, solamente busca una ruta. Floyd Warshall va de todo el conjunto de vértices hacia todos los vértices. Es decir, les obtiene todas las rutas de todos los vértices, todas las rutas más cortas que existan. ¿De acuerdo? Entonces, este es más potente que este. La otra diferencia es que este ocupa menos operaciones. ¿De acuerdo? Y tiene un inicio más corto. ¿Vale? En el caso de Floyd-Warshall, lleva muchas más operaciones. ¿De acuerdo? Eh, deben de ser alrededor del orden de n cúbica operaciones al menos, siendo que en el de Floyd-Warshall es un poquito más corto. Yo creo que debe ser alrededor de n operaciones. Más o menos, ¿de acuerdo? Por contra, eh, el algoritmo de Floyd-Warshall va a tener la particularidad de que, desde mi perspectiva, es más fácil de programar porque en lugar de trabajar con una estructura de grafos, nos manda una estructura matricial. Y los objetos matriciales tienen más sentido de programación dentro de los lenguajes que crear la estructura de grafo para después ir programando. Pero pues es crear una estructura de grafo con un poco de programación, e incluso si quieren orientarlo a objetos, que sería un poquito rebuscado, pero programando los objetos saldría muy rápido el algoritmo de Dijkstra. En fin, vamos a trabajar con el de Floyd-Warshall en estos momentos. Ya explicamos el de Dijkstra y vamos a dar los pasos del algoritmo de Floyd-Warshall, ¿de acuerdo? Entonces empezamos como tal, con los pasos. Algoritmo de Floyd-Warshall. ¿Vale? El primer paso en el algoritmo de Floyd-Warshall es crear una matriz de distancias iniciales de cero. ¿De acuerdo? Donde esta matriz de distancias iniciales va a estar formada por elementos, ¿sale? Por coeficientes en la posición IJ, el renglón I, columna J, ¿de acuerdo? Donde estos valores o estos coeficientes van a tomar el valor de 0 si I es igual a J, ¿de acuerdo? Van a tomar el valor de C y J si existe incidencia de I a J. Aquí es importante el sentido, ¿de acuerdo? Y va a ser infinito si no existe incidencia de I a J. A ver, básicamente lo que nos está tratando de decir es que esta matriz, ¿sale? Nos va a representar en las columnas y en los renglones
¿sale? A vértices. ¿De acuerdo? Van a ser vértices que vamos a tener numerados. ¿De acuerdo? Los vamos a olvidar de los nombres y los vamos a numerar. Y dependiendo si existe incidencia o no, pues los valores del renglón columna van a representarnos el costo de ir del renglón I hacia la columna J. Sale 0 si estamos hablando del mismo vértice o infinito si no hay incidencia. Algo bien simple, un ejemplo básico. ¿Sale? Tenemos los vértices 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Y supongamos que estas son las aristas que hay, ¿sale? Digamos que están estas dos y son 4 y 7, ¿de acuerdo? A ver, el valor de la matriz en el renglón 1, columna 1, sería ir del vértice 1 al vértice 1. Por lo tanto, pues aquí sería 0. El ir del vértice 1 al vértice 2, esto tendría un valor de 4. Y el ir del vértice 1 al vértice 3, como no hay incidencia, ¿sale? Pues eso sería infinito. Eso es lo que nos está tratando de decir esto. Es decir, del mismo vértice a sí mismo, ¿cuál es el costo de viajar? Pues 0, porque pues, te quedas ahí parado y ya. ¿Sale? De ir del vértice 1 al vértice 2, ¿sale? Es 4. Y de ir del 1 al 3, como en estos momentos no hay nada que los una, pues sería infinito. ¿De acuerdo? Ok. Eso es lo que nos trata de decir cómo crear esta matriz de distancias. Posteriormente vamos a hablar un poquito más de matrices dentro de los grafos. Salen matrices de incidencia y de adyacencia, pero en estos momentos es una matriz de distancias necesaria para el algoritmo de Floyd-Warshall. Esta matriz que vamos a construir nada más quisiera hacer el señalamiento de que va a ser de n cruz n, donde n es el orden del grafo, ¿de acuerdo? Es decir, dependiendo de cuántos vértices tengamos, pues va a ser el tamaño de la matriz. Y eso nos crea un problema, porque si tenemos, en este caso, si este fuera todo nuestro grafo, tendríamos una matriz de 3 por 3. Pero si tenemos 10 vértices, va a ser una matriz de 10 por 10. En los mapas que luego hemos trabajado, tendríamos matrices de 17 por 17 o de 30 por 30. No sé. O sea, a más vértices crece muy, muy rápido la matriz, ¿de acuerdo? Ok, ese es nuestro primer paso. Segundo paso. El segundo paso es hay que crear una matriz de secuencia de vértices inicial, S en el paso 0, ¿sale? Con valores, la matriz S, que va a tener coeficientes en las posiciones I, J, van a ser todos igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Sale? Es decir, es una matriz de inicio, es una matriz con puros ceros. Así para todo I, J, con 0 menor o igual que con 1, por cierto. Bueno, aquí vamos a iniciar en 1, dependiendo del lenguaje, iniciaremos en 1 en 0, pero pues eso es otra historia. Menor o igual que. Puros ceros, puros ceros. ¿De qué tamaño? Del mismo tamaño que la matriz de distancias. ¿Vale? Pero puro cero, nada más. Estos dos son los pasos iniciales y el paso 3 de cálculo es realmente el espíritu de trabajo con el algoritmo de Floyd-Warshall.
¿Qué nos dice el paso número 3? El paso número 3 empieza así. Desde, es decir, estamos creando un for hasta, desde el vértice 1 hasta el vértice n, o desde el número 1 hasta el número n, en realidad, es la expresión adecuada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer lo siguiente. Si D en el renglón y columna J en la matriz K-1, es decir, cuando K vale 1 estaremos tomando las iniciales. Si la distancia de ir del vértice I hacia el vértice J es mayor que ir del vértice I al vértice K, ¿de acuerdo? Más la distancia de ir de K hacia J, ¿sale? En la versión anterior. Entonces, o en el paso anterior, esto se cumple, entonces hacemos un cambio. A, D, I, J en la nueva matriz, en la matriz K, ¿de acuerdo? La vamos a transformar en D, I, J en la, en la matriz anterior más D, I, J. Sí, claro. D, I, K más D, K, J. La operación que hicimos aquí, es decir, en el paso anterior se cumplía esto. Bueno, pues para la nueva matriz haces el cambio. ¿De acuerdo? Y S y J en la nueva versión le asignas el valor de K. Vamos a indicarle el vértice K. De lo contrario, sale en nuestro else. De lo contrario, no hacemos cambio, pero sí restablecemos o sí indicamos que se preservan los valores. Es decir, DIJ en la nueva matriz, pues va a ser DIJ en el paso previo. Y el intercambio o la secuencia de vértices en el nuevo paso, pues sigue siendo la secuencia de vértices que se tenía anteriormente. Y con esto llenamos todas las posiciones de la matriz, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ok. Y con esto termina propiamente el cálculo o el trabajo como tal en el algoritmo de Floyd-Warshall. ¿Qué sigue a continuación? Los pasos que vienen a continuación tienen que ver, ¿sale? Con cómo rescatamos la información que se obtuvo en las matrices D y S, ¿vale? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que nos dicen? Después de que ya construimos K matrices de tamaño N por N, bueno, K por 2 matrices de tamaño N por N, lo que sigue es ver qué nos está diciendo. ¿Sale? Paso número 4. Con las matrices en el último paso, DN y SN, tenemos que DN y SN son nuestras matrices finales. Tenemos lo siguiente. D y J en la iteración número N es que no es la distancia, es el costo mínimo, ¿sale? Entre los vértices y J.
Es decir, es el costo más pequeño de ir del vértice I hacia el vértice J. ¿Sale? Renglón I, columna J, vértice I hacia el vértice J. ¿De acuerdo? Ese es el primer punto. Y el segundo, ¿sale? El vértice K, que se encuentra en la matriz de secuencia de vértices en el paso N, en la posición IJ, porque recuerden que lo numeramos, ¿sale? Es un vértice intermedio entre I y J. Es decir, tenemos una estructura I, puntos suspensivos, K, puntos suspensivos, J. ¿De acuerdo? Este vértice o el número que nos da la matriz de secuencia de vértices, ¿sale? En la posición IJ nos está diciendo que para llegar de I a J tenemos que pasar de manera intermedia por K. ¿Sale? Lo que tenemos que hacer después es buscar los vértices intermedios entre I y K y entre K y J. ¿De acuerdo? Entonces, como siguiente paso, buscar los vértices intermedios. Vamos a llamarles H y K y HL, KJ, donde H y K es igual a S en la iteración N en el renglón I, columna K, y L de KJ es igual al vértice en la iteración N en el renglón K, columna J, hasta que H y K sea igual a 0 y LKJ sea igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Es buscar todos los vértices que hay intermedios entre estos. ¿Y cuándo sabemos que ya no hay vértices entre una secuencia? Pues cuando las posiciones de las que se está hablando ya sean ceros. ¿De acuerdo? Cuando nos diga, ¿sabes qué? No hay posición, entonces ahí es cuando decimos, ah, ya acabamos. ¿De acuerdo? Ok. Si se dan cuenta, o espero que lo puedan observar, el paso 1, ¿sale? Es relativamente sencillo. El paso 2, construir una matriz con puros ceros, es relativamente sencillo. El paso 3 no se ve complejo, pero sí laborioso. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, supongan que tienen 5 vértices. Es una matriz de 5 por 5, entonces se volverían 25 posiciones. Y hay que revisar operaciones para esas 25 posiciones, ¿de acuerdo? Son 25 posiciones y hay que recorrer los números de 1 hasta 5. Entonces son 125 comparaciones y nada más son 5 vértices. El comparar la suma no es complicado, pero sí es laborioso. ¿Sale? Y una vez que se termina, la distancia no es problema. Ya la tenemos en la operación final.
Y solamente hay que buscar la forma de construir estos elementos, ¿de acuerdo? ¿Sale? Esta secuencia de vértices. Pero esta secuencia de vértices no va a tener tantos problemas. Si tenemos un uso adecuado o una habilidad adecuada de la manipulación de listas, si es que se programa. Este algoritmo está hecho para ser programado, porque a mano va a costar trabajo. Vamos a intentar hacer un par de pasos a mano, pero para ver más o menos qué está haciendo, cómo está funcionando, pero la idea de programarlo va a ser, o va a permitir que lo trabajemos de manera más eficiente. ¿De acuerdo? Ok, problemas hasta aquí, dudas hasta aquí. Así de, pues cuando veamos cómo funciona el algoritmo, tal vez. Ok, está bien. Bueno, vamos a detenernos, vamos a tomar una pausa. ¿Sale? Vamos a detenernos un minuto.